debemos recibir los trabajadores ciertas participaciones, pero también pues armamos un grupo o un panel de especialistas en el tema justamente para analizar qué tan bien o qué tan mal nos fue en la macroeconomía y qué perspectivas hay para 2023 en materia de finanzas personales y creo que pues en general en nuestro país. Saludamos con mucho gusto a David Alonso Guerra, él es profesor de economía. David, ¿qué tal? Bienvenido. Gracias por estar con nosotros. Jorge Alberto Márquez es fiscalista. Bienvenido, gracias por... Muchas gracias por la invitación. Al contrario. Y Juan José Rosado, contador público. Gracias, buenos días. Días, sí, tardes, buenos no días, importa. tardes. Juan José, ¿qué es lo que tenemos que recibir cuándo? Háblenos de lo que dicta la ley. Ok, fíjate que ahorita en diciembre, ya desde 1970, se estableció el pago de aguinaldo a los trabajadores. Es un derecho ganado, ¿sí? El cual es por haber laborado, prestado un servicio personal en las empresas y se le tiene que pagar en el mes de diciembre. Viene toda una tradición de que fue como un regalo hasta que al final llegó a ser un aguinaldo y se quedó establecido en diciembre de cada año. ¿Hay un término por el cual se llame aguinaldo o tiene alguna raíz etimológica? Sí, sí viene fue como en España, si mal no recuerdo. Lo empezaron a dar como un regalo en diciembre, hasta que de ahí tiene su definición. No sé si tú la sepas, Jorge, no la recuerdo, pero sí hay una definición por lo que lo dejan ya como término aguinaldo, esa gratificación. A través de los años fue cambiando hasta llegar al término de aguinaldo. Entonces, todos los trabajadores tenemos derecho a esa prestación. Todos los trabajadores, tal cual como trabajadores, ¿sí? Que presten un servicio personal subordinado en la empresa. Sí, por las situaciones que se manejan ahorita. Ya no hay outsourcing, ya no hay... Ya no hay, pero puedes estar por honorarios, puedes estar por asimilado a salarios, sí, y no eres trabajador. Entonces, va dependiendo mucho de que existe el servicio subordinado. Por ejemplo, los que tienen ciertos rangos y que tienen de confianza, estas personas también tienen que recibir aguinaldo. Todos los que sean. El hecho de ser trabajador te da derecho al aguinaldo. Ya, ok. ¿Qué contempla el aguinaldo? ¿Cuántos salarios, cuántos días, cómo se tasa un aguinaldo? 15 días de aguinaldo por año laborado, por año. O sea, es en diciembre cada año 15 días, 15 días. Pero es acumulado, es decir, no. Si yo tengo 10 años en la empresa, me tienen que dar... Cada año se cierra. Ya. En diciembre te pago los 15 días. Y ya. Y ya, empiezas a partir de enero nuevamente a generar ese derecho. Ahora, ¿cómo he escuchado muchísimas expresiones de empresarios, de comerciantes que este año les ha ido muy mal, que ha sido muy complicado poder reunir el recurso para el aguinaldo y demás? ¿Qué no está ya presupuestado? Claro, las empresas deberían de tener un presupuesto de egresos y que de cada mes deberían de ir abonando una parte para tener un fondo de contingencia precisamente para el aguinaldo propiamente que se entrega en diciembre y otra es para el caso de algún trabajador que se separa voluntaria o involuntariamente en el transcurso del año, también tienen derecho a un aguinaldo proporcional. O sea, si alguien sale en junio, pues en vez de los 15 días que le darían en diciembre, deberían de darle cuando menos 7.5 días. Y esa cantidad pues debería estar ahí en un fondo guardadito. Desafortunadamente muchos empresarios pues no carecen de cultura. ¿Y aquel empresario que no tenga recursos para pagar aguinaldos, qué es lo que puede hacer? Pues pedir un préstamo porque es una obligación ineludible. O sea, ¿se puede hacer acreedor a una sanción? Sí, claro, existen sanciones desde 50 hasta 500 unidades de UMAS por no entregar el aguinaldo a más tardar el 20 de diciembre. Ahora, si se hace fuera de tiempo, después del 20, ¿hay que avisar o qué hay que hacer? No hay que avisar en ninguna parte, generalmente se hace un convenio. Aquí lo grave es no pagarlo. Ya. Que pues pueden acudir ante cualquier instancia laboral y pues les van a... ¿Qué tan frecuente es que en una instancia laboral haya quejas de trabajadores que no hayan recibido el... Porque eso sería tanto como exponer a la empresa y claro, ponerte como en el matadero, porque ya ¿no? es un delito, ¿no? Este año yo creo que ya no se va a dar tanto, porque antes sí se daba por la materia de outsourcing precisamente. Era lo que hacían las empresas, ¿no? Desaparecían el 15 de diciembre y ya no pagaban, dejaban a muchos trabajadores huérfanos de la prestación. Ahora, pues con las modificaciones del año pasado, yo creo que va a ser difícil que haya empresas que incurran en eso, porque ya es una obligación que tiene muchos años, como mencionó aquí el contador, y de que efectivamente pues tenemos que tener el cuidado de ir guardando el dinero para evitar cualquier sanción y cualquier
perjuicio en contra del trabajador propiamente. ¿no? Claro. David, ¿este tipo de prácticas financieras se dan en todos los países? Es decir, dar este tipo de gratificaciones con motivo de las fiestas. Normalmente sí, o sea, siempre hay como algún tipo de gratificación, en algunos lugares es obligatorio, en algunos lugares es más como una costumbre. De hecho, como ahorita comentaban, efectivamente, anteriormente en México se manejaba como una tradición, una costumbre que posteriormente ya se manejó de una manera obligatoria. Pero sí es algo que se viene dando prácticamente en todos lados. ¿Y cómo impacta a la economía mexicana? Es decir, bueno, si hay un exceso de circulante de recursos económicos y demás, ¿cómo se beneficia México de esto? Aquí, por ejemplo, es una muy buena pregunta porque estamos en una coyuntura interesante. Actualmente traemos una inflación bastante desproporcionada y al mismo tiempo también tenemos una situación de perspectiva no tan favorable para el próximo año. El último trimestre tuvimos unos números muy buenos en México de crecimiento, pero esto a la vez estamos considerando que la inflación que estamos manejando poco a poco se está volviendo más ¿De qué preocupante. porcentaje estamos hablando de inflación? Estamos hablando ya arriba de un 8-9% de inflación. Es ya lo que está más ¿Cuáles o son menos. los máximos históricos que tiene ese país de inflación? Uy, no, México hemos llegado hasta 150, 180, pero en épocas estamos hablando de los 70, 180. De Miguel de la Madrid. Exactamente. Más o menos. Pero al final de cuentas aquí hay que considerar, por ejemplo, los últimos años. Define inflación, David. Claro Es decir, que para que la gente... Estamos empapados. Claro que sí. Inflación básicamente es una alza generalizada de precios. ¿Qué quiere decir? Que los precios de los insumos que más consume el individuo, las personas, de repente están subiendo más de lo normal. Hay una inflación que es, digamos, estacional y hay otra que es ya la normal. Ahorita la que nos está preocupando, que se está disparando más, es la normal, la que no tiene que ver, por ejemplo, por cuestiones de que hay una helada en un lugar y por lo tanto escaseó un producto y subió su precio, sino ahorita lo que estamos viendo es que la general es la que está afectando ahorita más de lo normal. Y el detalle es que en los últimos 10, 15 años o más, habíamos tenido una inflación relativamente estable, por debajo del 5%. Y que ya en los últimos años ya prácticamente se ha duplicado o triplicado, dependiendo del parámetro que lo estamos ¿De qué viendo. depende que un producto o que haya una inflación del 8% que no sea la anormal, que sea como general, que la que estamos manejando como siempre, ¿no? Correcto. Hay muchos factores. El más común es la escasez. Cuando no tenemos un producto de algo, tiende a subir. Entonces, aquí hay varios factores, ya sea por la manufactura, ya sea, por ejemplo, por circunstancias exógenas, como puede ser la guerra en Ucrania, como puede ser, por ejemplo, todo lo de cero COVID que está manejando China, en el que cierra fábricas y eso genera que no haya tanta producción y al mismo tiempo pues escasean los productos que tienden a subir más de precio. El panorama entonces para 2023 no es muy favorable para México, para los mexicanos Y sobre en todo general. por Ucrania, ¿no? Por este tema de la guerra, que hay escasez ya de granos, por ejemplo. Así es, y a mí lo que me preocupa también un poquito más es estamos ligados así con Estados Unidos. Entonces, Estados Unidos prevé una desaceleración importante en su economía. Actualmente, de las mayores entradas de divisas que tenemos en México es por parte de las remesas. Entonces, el detalle es que lo más probable, si baja el rendimiento de la economía estadounidense, por ende va a bajar el número de remesas.